Bien, en este video lo que vamos a ver son los ajustes básicos. Estos ya los habíamos adelantado en el video anterior, pero vamos a hacer un repaso bien rápido y simple de todo lo que estamos viendo acá. Arrancamos primero que nada el tratamiento. Acá podemos elegir que si queremos que sea color o blanco y negro. Todo lo que vamos a editar acá, en este caso lo estamos viendo a color. Si se fijan, todo lo que manipulo lógicamente se basa en el color que tenemos acá. Si lo paso a blanco y negro es exactamente el mismo ajuste, pero estaríamos viendo ahora cómo funcionaría en blanco y negro la imagen. Son dos opciones a tener en cuenta dependiendo qué tipo de imagen queremos que resulte final. En cuanto a perfil, vamos a tener Adobe Color, que sería el que yo les recomiendo. Tenemos diferentes perfiles de color. Esto tiene que ver más con la interpretación de los colores que hace el Lightroom con el archivo de cámara. Nosotros desde la cámara podemos elegir los presets también. Y en este caso, si yo por ejemplo pongo vivos o paisaje, van a ver que la imagen cambia sutilmente. Pero no las ediciones se mantienen en cero. En realidad lo que está haciendo es una interpretación del archivo original que nosotros estamos mostrando. Si ponemos Adobe Color sería lo más real y lo más parecido al archivo de cámara que nosotros hicimos cuando sacamos la fotografía. Lo primero que vamos a encontrar es el balance de blancos, o lo que sería el equilibrio de colores o el equilibrio de blancos, donde tenemos la temperatura y la matiz. Esto lo podemos cambiar nosotros a mano, y acá lo que vemos es la escala de grados Kelvin, que va por ejemplo desde 2000 hasta 50.000 en este caso. Yendo obviamente a valores normales estaríamos llegando a los 10, ya más de 10.000 sería mucho, y menos de 2000 ya sería muy poco, con lo cual van a ver que ya incluso en todos extremos estamos hablando de valores bastante irreales. Si hacemos doble clic, vuelve a como fue tomada. Nosotros en la cámara podemos presetear que el balance de blanco sea automático, manual, esto ya lo hemos visto. Entonces Lightroom va a respetar el balance de blanco que nosotros tenemos. En el caso que sea una imagen JPG, la temperatura va a estar en el medio y va a ir para azules o amarillos, sin poder mostrarnos qué Kelvin está trabajando en este caso, porque el balance de blanco en JPG no es modificable. Sí lo podemos editar, pero recuerden que un JPG no tiene las propiedades de un archivo RAW. En este caso el RAW guarda prácticamente el balance de blancos completo de la imagen. Fíjense cómo puedo lograr un tono cálido o un tono frío y la imagen sigue siendo realista. La matiz es la corrección que vamos a tener, que en este caso es la corrección opuesta a la temperatura. Esto ya lo habíamos visto. Así que acá podemos hacer que la imagen se vire para verde o para magenta, dependiendo de lo que necesitemos. En mi caso, la imagen en este caso no tiene variación. Podemos notar, por ejemplo, acá en esta especie de cráneo que se ve rústico, que el color está bastante acercado. Después nosotros podemos, por ejemplo, elegir si queremos que sea más cálida la escena. Esto lo puedo mover haciendo clic y desplazando, o con la rueda del mouse, es otra opción también, o con las flechas del teclado, o simplemente escribiendo el valor en el caso que quiera un valor exacto y preciso. Cualquiera de esas opciones son válidas. Este gotero que está acá nos va a permitir seleccionar el balance de blancos en base a un tono. Funciona muy pocas veces bien, ya que en realidad lo que te pide es seleccionar un tono neutro de imagen, como pueden ver ahí, un tono neutro de destino. Y si yo selecciono el cráneo, que sería lo más blanco que hay en la escena, dentro de un tono, acuérdense que acá dice tono neutro, se refiere no a blancos ni negros, sino a grises. No pega bastante bien el balance, fíjense cómo queda un color bastante como raro. Incluso si voy seleccionando diferentes zonas, es como que va encontrando distintos perfiles. Así que en la mayoría de los casos prefiero directamente yo trabajarlo a mano. Por ejemplo, yo estuve en esa escena y algo parecido a esto podría ser el color real que había en esa fotografía. Abajo tenemos los ajustes básicos. Nosotros podemos trabajar con ajuste automático, lo cual va a hacer que toda la fotografía básicamente edite de manera automática. Esto es bastante poco controlable, ya que funciona todo automático en Lightroom. Fíjense que cambió todos los parámetros, no nos dejó elegir nada. A veces queda bien, a veces queda mal, pero bueno, normalmente convendría dejarlo para última instancia si tenemos apuro. Volver con control Z. La exposición simplemente es la luz de la escena, como si subiéramos o bajáramos cualquier parámetro de luminosidad. El contraste es una mezcla de dos cosas. Básicamente el contraste vamos a chequearlo con el histograma para que se entienda mejor. El contraste lo que hace es aplastar el histograma desde la exposición, desde el centro, para llevarlo a los laterales. Y hace que los colores sean más oscuros y blancos que tonos grises. Entonces vamos a ver que cuando nosotros llevamos el contraste para abajo, se forma una especie de histograma en forma de U. Ven cómo se crecen los laterales. Esto significa que va a ser mucho más contrastada, va a haber mucho más borde en lo que es el tono, donde va a estar el tono claro y el tono oscuro, va a estar más marcada la diferencia.
En cambio, si el contraste lo llevamos para el lado opuesto, la imagen pasa a ser más plana y logramos un histograma como si fuera una pirámide. Esto ya depende de cada uno de ustedes. Por ejemplo, hay gente que le puede gustar la imagen con poco contraste y gente que le gusta con mucho contraste. El problema del contraste es que en Lightroom es también una especie de, si nos fijamos, sería una especie de intensidad y saturación que le agrega. Miren el efecto de saturación y de intensidad. Y fíjense ahora lo que pasa cuando subo el contraste. Notan que es algo similar también. Bueno, contraste no solo contrasta luces, sino también colores. Es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta. Ahora vamos a hacer el contraste por medio de otro valor. Altas luces tiene que ver con las zonas que están más que nada iluminadas y casi quemadas en la fotografía. En este caso, por ejemplo, la parte superior del cráneo este. Podemos ver cómo aparece quemada o no. O sea que si yo quisiera dejarla o recuperar la imagen es muy útil. En el caso de un civil, bodas o algo así, cuando salen los vestidos blancos también es muy útil para poder recuperar las camisas y demás. Con respecto a las sombras, esto lo que va a hacer es iluminar todas las partes oscuras de la imagen. Ven que aparece mucho más detalle. Obviamente estamos hablando de que en las zonas oscuras no hay luminosidad adecuada. Y si yo la subo al extremo va a aparecer un poco más de ruido que en las zonas iluminadas. Vamos a probarlo con otra imagen esto. Por ejemplo esta imagen de acá, que es bastante oscura. Vamos a ver qué pasa si solo levantamos las sombras. Verán que se iluminan todas las partes perdidas acá adentro. Y si levanto los negros, estaría iluminando todas las zonas oscuras de la fotografía también. Esto también lo podría hacer desde la exposición, levantar exposición. Pero el problema de levantar la exposición es que levanta todo. O sea, levanta las luces y levanta las sombras. Si yo quisiera solamente levantar uno, esto es mucho más útil y práctico. También la otra opción sería levantar la exposición, bajar las altas luces, bajar los blancos y mantener más o menos equilibrada la escena. Obviamente a esto también le podría levantar los dos valores opuestos, pero ya quedaría una imagen como un poco extraña y surrealista. Hacemos una comparativa con doble Y, que esto nos va a permitir ver el antes y el después de la fotografía. Si hacemos clic otra vez vamos a ver una combinación de las dos. Y pueden notar la diferencia, ¿no? Si seguimos haciendo clic, la combinación pasa a ser horizontal a vertical. Y en el caso que queramos aumentar, hacemos clic en cualquiera de las dos imágenes y se aumenta. Claramente estaremos viendo que hay un aumento excesivo del ruido, en este caso por llevar tan al extremo los parámetros. Vamos a resetear un poco los valores estos. A dejarla como estaba. Bien, volvemos para atrás. Seguimos con esta imagen entonces. Los blancos tienen que ver con la luz general de la imagen. Y los negros ya mostramos con las sombras, las más oscuras principalmente. Y los tonos muy oscuros. En el caso del histograma podríamos tildar estas dos flechitas que tenemos acá arriba, ¿ven? La cual nos va a permitir que al quemar la foto, o si la foto ya fue quemada, van a aparecer en rojo las zonas que están blancas, ya donde no hay información de color. Y al revés, las zonas en azul serían las zonas oscuras, donde ya es negro absoluto y no hay información de color tampoco. Esto lo pueden tener como referencia activado, por ejemplo, para que les aparezca, ven que acá aparece y acá, como referencia diciéndome que esto ya está quemado. Es útil principalmente cuando tenemos un monitor mal calibrado o estamos editando en una condición adversa de luz, por ejemplo con una ventana atrás o una ventana lateral que puede llegar a iluminarme el monitor y que no se vea real la imagen a como debería ser. Bien, después tenemos claridad, que más o menos ya habíamos adelantado, es una mezcla de varias cosas, una mezcla de intensidad, de saturación, contraste y definición. Para este tipo de imágenes puede quedar acertada, esto depende de qué tipo de imágenes quieran trabajar ustedes. Neblina en este caso nos va a ser útil cuando trabajemos más que nada en eventos en sociales y tengamos humo o un amanecer o una niebla. Eso es bastante práctico, pero sí tengan en cuenta que la imagen se contrasta bastante. Bien, habíamos dicho una opción de hacer contraste de la imagen. Vamos a dejar todo como estaba. Esto lo podemos dejar, no me molesta. Fíjense cómo la imagen se contrasta, lógicamente cuando yo subo el contraste, pero vamos a tratar de hacer este contraste de manera manual. Una opción es subir las sombras, vamos a dejarlo en 0, y bajar los negros. Cuanto más subimos las sombras y en proporción bajamos los negros, vamos a lograr que la imagen tenga más contraste visual, pero sin que los tonos de color cambien o se saturen. Miren esta imagen, vamos a hacer botón derecho
Vamos en este caso a crear una copia virtual para tener dos fotografías iguales. Y a la siguiente imagen vamos a simplemente buscar un contraste lo más adecuado que podamos. Por ejemplo ahí. Podemos ver, en mi caso me gusta mucho más la anterior. Obviamente falta reducción de ruido en este caso, pero tiene un contraste mucho más agradable. Y no cambian los colores, no cambian las opciones. Bien. Hacemos botón derecho, quitar. En este caso ya nos quedamos directamente con esto. Y con esto ya estaríamos para ver todas las que serían las opciones de básicos. Recuerden que bueno, el panel es exactamente el mismo abajo. Hacemos un clic y aumenta, hacemos un clic y disminuye. Esto lo podemos regular desde acá donde está el nivel de zoom, al igual que los demás. También tenemos la posibilidad de poder, si queremos clasificarlas con algo. RA es una comparativa, me sirve para poner dos imágenes en comparativa y poder ver cómo mantener un tono entre las dos imágenes. A veces puede ser útil eso. Y las flechitas simplemente es un navegador para movernos de una imagen a la otra.